Queridos hermanos, reciban un saludo desde Medellín, aquí en la parroquia San Juan Bosco, primer santuario de María Auxiliadora en Colombia. Desde 1930 fue consagrado como el primer santuario en nuestro país, consagrado y honrando a la Santísima Virgen María bajo la advocación de Auxiliadora de los cristianos. Es un placer para mí, un gusto aceptar esta invitación que nos ha hecho el padre Fabián Cabarcas desde la diócesis de Peoria, en Illinois, Estados Unidos, para que los acompañemos en este camino itinerario de preparación a la consagración total a Jesús por manos de la Santísima Virgen María, en esta fiesta próxima de Nuestra Señora de Guadalupe. Que el Señor nos acompañe durante todo este itinerario, que sea su Espíritu abriendo nuestras mentes, nuestros corazones, para recibir esa efusión y que, abiertos a ese don del Espíritu, podamos continuar como María, haciendo la voluntad de Dios. Comenzamos este itinerario de preparación a la consagración total a Jesús por manos de la Santísima Virgen María. Este primer bloque, conocimiento de sí mismo, vamos a tener el primer tema. El mundo está enfermo. Ciertamente debemos darnos cuenta de que las condiciones de este mundo son de fragilidad, y si nos quedamos en ellas, vamos nosotros también a vivir según ese estar enfermos y no estar en la salud, en la salvación de los hijos de Dios. Del Santo Evangelio según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento, y las olas se estrellaban contra la barca, y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. El Evangelio que estamos meditando en este aparte del tema empieza describiéndonos un tiempo, un momento particular, el atardecer. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla». El atardecer es un signo, y ciertamente en este Evangelio quiere narrarnos precisamente ese momento en que empieza a oscurecer, donde la luz empieza a dar paso a las tinieblas o a la oscuridad. El atardecer tiene un signo especial en esta narración y puede significar para nosotros hoy el momento de bajar la guardia, quizás, el momento de confundirnos, el momento en que la claridad en la que a veces creíamos estar da paso a momentos de incertidumbre, a momentos de desconocimiento, a momentos de fragilidad. Y es precisamente en ese estar en las tinieblas, en el dar paso a la oscuridad, cuando vemos una historia, una narración con la que nos es fácil ciertamente identificarnos. Nos es fácil identificarnos en fragilidad, nos es fácil identificarnos a veces en el temor, pero también es difícil de comprender la actitud de Jesús. Jesús que en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, parece que duerme,
parece que está indiferente, parece que no se compadece de la situación de los discípulos, pero es la actitud de Jesús que confía plenamente en el Padre. Es la actitud de un Jesús que se sabe en las manos del Padre, en la voluntad salvífica del Padre, que por lo tanto, con su actitud, en un primer momento, aunque desconcertante, demuestra a los discípulos que lo primero es confiar, que lo primero es no tener miedo. La tormenta ciertamente revela nuestra fragilidad. Este pasaje fue tomado por el Papa Francisco, precisamente cuando inició el tiempo más fuerte, más doloroso y de mayor incertidumbre de la pandemia que continuamos viviendo. Y ciertamente elegir el pasaje de Jesús que vence y que llama a la confianza es un mensaje claro y contundente que esta oración del pontífice ha hecho por toda la Iglesia. ¿Qué nos hace falta a nosotros para tener esa confianza, esa claridad de Jesús, de que estamos en las manos del Padre? La tempestad desenmascara esa vulnerabilidad, como lo ha desenmascarado este tiempo difícil, como lo desenmascara cualquiera de las dificultades que nosotros afrontamos, pequeñas o grandes. Somos frágiles, no somos omnipotentes. Ciertamente, la finitud es nuestro sello. Y a veces el sufrimiento nos lo recuerda dolorosamente. Esta tempestad podemos identificarla con muchas en nuestra vida y con muchas a nivel social y de iglesia. Hoy nosotros tenemos que desvelar cuáles son esas fragilidades que nos hacen entendernos como seres que podemos y únicamente confiar en el Señor, en el Todopoderoso, más que a veces en nuestras fuerzas y en nuestras falsas seguridades. La enfermedad, el dolor del mundo, la fragilidad. ¿A qué le tenemos miedo nosotros hoy? Sería la gran pregunta cuando hablamos de que el mundo está enfermo. Y no nos referimos al momento puntual que quizás estamos viviendo y que la humanidad ha vivido históricamente en muchas pandemias, en tiempos de guerra, en tiempos de grandes dificultades y de hambrunas. El mundo está enfermo no solamente por eso, es en su profundidad, en sus raíces, en aquello en lo que pone su confianza, que ciertamente ha defraudado a una humanidad que a veces se ha confiado en su conocimiento, en la ciencia, en la economía, en el dinero, en el poder, y son fuente entonces de nuestro temor y de nuestra fragilidad. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún tienen miedo o es que les falta fe? Es la pregunta que el Señor Jesús hoy nos hace y es la pregunta que nosotros debemos entonces también respondernos. Los invito a que, meditando el tema de este encuentro, podamos también nosotros hacernos una respuesta personal y decirle a Jesús de qué manera nosotros tenemos necesidad de vencer los temores. Si mi alma está reseca, espera por ti, Señor. ¿Cómo salir de la crisis? Primero, sé sincero contigo mismo. ¿En qué estoy mal? En mi persona, moralmente, espiritualmente, con mi familia, con mis amigos, con el trabajo, con las personas con quienes comparto. La humildad es la verdad y solo la verdad nos hará libres. Por eso, sé sincero contigo mismo. Segundo, pide ayuda urgente. Pide ayuda al Señor. Pide la luz del Espíritu Santo.
Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero hay que hacerlo con fe, hay que hacerlo confiados en el Señor. Hay que despertar a ese Jesús que quizás hemos dejado dormidos en el interior de nuestro corazón. Tercero, no desesperes ante la oscuridad. No te desesperes, confía. No te desesperes, entrégate al Señor. No te desesperes. Haz lo que el Señor te pida. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice el Señor en el Evangelio de Juan. Hoy acude con más certeza a la luz del Señor. En medio de tus oscuridades, busca la luz del Señor. Cuarto, sé consciente de que no eres el único, de que haces parte de un grupo, como los discípulos, que quizás también tienen miedo. Que muchas personas necesitan también sentirse acompañadas en el dolor, pero también sentirse acompañadas en la esperanza, sentirse acompañadas en esa búsqueda de la luz que es Jesús. Y finalmente, ora y vigila. Oración a Dios, vigilancia en cada una de las acciones y decisiones. Dios nos concede la oportunidad de revisar nuestra vida y de presentarla delante de Él para sabernos, en medio de un mundo que está enfermo, llamados a la salvación con la esperanza puesta en nuestro Señor Jesús. Dios los bendiga y nos acompañe en este itinerario de preparación a la consagración total a Jesús por manos de la Santísima Virgen María.